Buenos días a todos mis hermanos y feliz Navidad, feliz Navidad. Me encanta esta lectura del Evangelio de San Juan y lo leemos hoy en el día de Navidad porque pues se trata de la Navidad, ¿verdad? Nos platica de Dios quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y yo quería compartir con ustedes nomás una reflexión muy pequeña sobre esas palabras. Aquí lo leo de nuevo. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hay algo curioso con el lenguaje en cual este evangelio fue escrito originalmente, es decir, el griego. Sí se puede traducir en esta manera, pero hay algo que quería compartir con ustedes que quizás les dará un poco más de cómo de entender el espíritu, o como dos puntos de esto, ¿verdad? Cuando dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, es curioso porque en el griego se podría traducir, él se arregló la carpa entre nosotros. Se arregló su carpa entre nosotros, su tienda de campaña. Es un poco raro. Pero esto se refiere muy específicamente a una carpa del Antiguo Testamento. Entonces, y había una muy específica, y esa era la carpa, la tienda de la presencia de Dios. Antes de que los judíos construyeron el templo, había primariamente un gran carpa que, como se le levantaron los judíos del piso, y se lo llevaron en todas partes, como cuando, si se recuerdan, que estaban caminando por el desierto por 40 años, como por medio de Egipto y Israel, ¿verdad? Ahí anduvieron, se lo ponieron de sus huellos esta gran carpa, y en esa carpa Dios prometió su presencia. Ahí adentro de esa carpa era la mera presencia de Dios. Era muy santa y nomás el sacerdote, lo más alto, podría entrarlo como unas veces por año para pedir a Dios para su pueblo, para el pueblo. Entonces, eso se refiere también, ¿verdad? Que el Señor vino ya una vez en una carpa. Entonces, ¿cuál es la carpa nueva de Jesucristo? La carpa, su mera carne, ¿verdad? Su presencia nueva no es solamente la presencia ahí místico de Dios, que sí estaba allí, pero Él, por medio de su carne, se hizo hombre y así de nuevo habitó entre nosotros. Entonces, eso es una esperanza para nosotros, ¿no, mis amigos? ¿Verdad? Que el Dios ya ha prometido una vez ya su presencia, y ya Él lo ha rehecho, Él lo ha hecho de nuevo por medio de su carne, por su encarnación. Eso es la nueva carpa que Dios ha establecido, que Dios ha arreglado entre nosotros. Hay también significado espiritual de esto también, ¿verdad? Tenemos literalmente el nuevo carne con cual Dios se ha como establecido entre nosotros. Pero también es la verdad que por medio del bautizo, Él también se habita en nosotros en una manera espiritual. Aquí leímos, a ver si me lo encuentro aquí. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Les concedió poder llegar. Es un poder llegar a ser hijos de Dios. Entonces Dios ha venido no solamente a habitar entre nosotros como un hombre, pero nos dio los sacramentos, el bautizo y la Eucaristía en particular, para habitar literalmente entre nosotros. Ahí tenemos otro significado. No solamente la encarnación cuando se hizo hombre, pero por medio de estos sacramentos maravillosos también experimentamos en la misa
originalmente en el bautismo, pero también en la recepción de la Eucaristía cuando nos comulgamos, su mera presencia en nosotros. Entonces ahí hay dos significados. Y obviamente en ese día de la Navidad es muy propio reflexionarnos un poco sobre esto. Pero eso es en realidad todo, ¿verdad? No es homilía larga. Para ustedes que se van a sus tamales y la lonche que han preparado, ¿ok? Pero también que se llevan este espíritu de la Navidad, que Dios ha verdaderamente habitado entre nosotros, el gozo del cambio de regalos, de comer esos tamales y todo eso, ¿verdad? Lo celebramos específicamente, no solamente porque es tradición, pero todo eso punto a Navidad, a la Navidad y el gozo que sentimos. Entonces no lo llevan de hecho. Dios vino verdaderamente como hombre en la historia pasado, pero Él está presente ahora con nosotros. Nos recordamos en una manera específica, especial, la encarnación cada Navidad, pero cada vez que venimos a la misa hay, como podría decir, una pequeña Navidad, en recordando su mera presencia aquí con nosotros. Cuando nos persinamos con el agua bendita, también nos recordamos del bautismo y la realidad que Él está presente, Él está habitando entre nosotros. Este Evangelio de Juan y la realidad de la Navidad lo experimentamos, lo podemos experimentar todos los días, entonces que no se lo llevan de hecho. Hablando de la fallecida de nuestros padres queridos, del padre Raúl y del padre Sperry, también es pues esperanza para nosotros, ¿verdad? No solamente que puedan descansar con el Señor, pero el gozo de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos da la esperanza que aunque hay cosas feas y como agrias, difíciles, pesados, agobiados en nuestras vidas, que hay la esperanza de un Dios que nos ama tanto que Él se encarnó para cada uno de ustedes, para librarles de sus pecados, para darles la libertad de estar en relación verdadera con Él. Entonces, o sea, esta Navidad o en otro, típicamente yo pienso que todo mundo, no sé por qué pasa, pero en la Navidad siempre hay como algún pariente, algo así, que fallece, algo así. Siempre nos pasa en un parte del vida o del otro. Entonces, que no se sientan demasiado agobiados con todo esto. Mejor, pues, relaciónalo. El dolor al Señor es importante, pero también recuérdase que del gran amor de Dios para cada uno de ustedes, que no nos sentamos demasiado pesados, agobiados con los problemas. Mejor lo relacionamos aquí al Señor. Este dolor, especialmente si conocieron a Padre Raúl o a Padre Sperry. El Padre Sperry era un amigo mío también, entonces sí es algo amargo para mí esos par de días pasados, pero yo lo ofrezco aquí al altar. Entonces, de nuevo, si no han ofrecido nada para la misa, ofrécelo aquí y nomás renueva su fe en la realidad que aquí está presente el Señor encarnado. Les espero a todos un muy feliz Navidad.